Buenos días, iglesia. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos en esta mañana. Les invito a abrir la palabra en Romanos 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25. Y han pasado ya 7 días de la celebración de las Pascuas, ¿no? La semana pasada. Y ha pasado como un feriado más para mí. La noticia más sobresaliente no fue lo que hizo Cristo en la cruz, sino que fueron otras varias noticias. Yo sé mirar las páginas web de los noticieros y me llamaba la atención que no fue precisamente la obra del Señor en la cruz lo que salía como últimos titulares. Por ahí algún Vía Crucis medio raro que salió, donde jóvenes, mujeres, llevaban una virgen en alza. No sé qué tendrá que ver con la obra de Cristo, pero bueno. Y otra de las noticias que más me llamaba la atención y es la que siempre todo ese fin de semana de Pascua sale a la luz, es el turismo. Fin de semana de 4 días, no para tomarnos un tiempito con el Señor, sino para ir a descansar. Y hablaban de los distintos lugares turísticos, de la gran ocupación hotelera, de lo que gastaban los turistas por persona. No sé cómo calculan eso, pero yo salgo, no gasto un peso. Pero bueno. Y la imprudencia de los viajeros porque van apurados para llegar a destino, cometiendo todo tipo de infracciones. Manejar hoy día es un peligro en Córdoba y en la ruta, ¿no? Van todos apurados y hacen lo que quieren. Y dentro de esas infracciones de tránsito, la que más me llama la atención y sale siempre escrachado todos los conductores es cruzar la doble línea amarilla. Ahora ya se ha hecho frecuente en las altas cumbres, ¿no? Y te mandan el videíto y ahora te pueden hacer multa también con eso. Así que tengan cuidado cuando salgan a la ruta, no crucen la doble línea amarilla porque pueden salir en la tele. Sea esta o cualquier otra infracción, es una violación a las leyes de tránsito. Y lamentablemente es un hábito muy común, ¿no? Infringir las leyes hoy en día y las de tránsito, semáforo amarillo, pasa casi rojo, pasamos lo mismo, ¿no? No respetamos ya más nada. Lo mismo pasa con el creyente y la palabra de Dios, su ley. Y dicha violación, cuando es repetitiva, se transforma en una transgresión. Y así como las leyes de tránsito te condenan a pagar una multa por la infracción, nosotros también estábamos condenados a pagar. Pero Cristo tomó ese lugar en la cruz, y así lo recordamos la semana pasada. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La palabra justificación ya la conocemos muy bien, para ser justos delante de Dios. Pero me llamaba la atención por qué Pablo utiliza la palabra transgresiones aquí, cuando mayormente usamos que Él murió por nuestros pecados. Y me llamó a buscar, ¿no?, esa palabrita transgresiones, qué significaba. Si vamos al diccionario, la definición es acción y efecto de transgredir. Y los sinónimos son infracción, vulneración, incumplimiento, quebrantamiento, violación y delito. Entonces la palabra es acción y efecto de transgredir, dice. ¿Y qué es transgredir? Quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. Y a los sinónimos que leí recién
le agrega desobediencia. Podríamos concluir que transgresión es desobedecer las leyes de Dios, desobedecer sus mandatos. Y para eso vino Cristo también. La semana pasada celebramos las Pascuas, recordando lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Tomar ese lugar en la cruz por nuestros pecados. Pero aquí dice transgresiones. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Pecado y transgresión. Pecado es errar al blanco, perder el objetivo. Es actuar contra la ley de Dios. ¿Lo hacemos consciente o inconscientemente? Y transgresión, hacemos referencia a la manera en que violamos la confianza de Dios y cruzamos los límites establecidos por Él. Eso hace referencia a la palabra transgresión, cruzar los límites de Dios. Y lo hacemos deliberadamente. Se pueden utilizar indistintamente, pero muchos que quizás tenemos más definido lo que es pecado, lo tenemos en un cuadrito colgado ahí en la pared, y sabemos que eso es pecado, no lo debemos hacer. Pero ¿y la palabra transgresión? ¿La tenemos identificada como pecado? Muchas veces no. Dios en su palabra te enseña lo que es pecado. Y si la transgredimos, a eso lo hacemos desobediente a la palabra de Dios. Un ejemplo muy sencillo. En ese cuadrito colgado como pecado, tenemos robar. Sabemos que robar es pecado, por eso no lo hacemos. Se supone que no lo debemos hacer, ¿no? Pero por ahí vas, te compras algo, son 10.000 pesos, te dan vuelto de 20.000 pesos y te lo guardas en el bolsillito. ¿Eso no es pecado? Como dice Walter, sácamelo. Estamos transgrediendo, ¿no? Estamos haciendo algo incorrecto, pero no lo tenemos en cuenta. Es como algo habitual, algo que lo hacemos queriendo pero sin querer, y nos quedamos con ese vueltito. Y eso es una transgresión a la ley de Dios. Es pecado, pero no lo vemos así. El significado de las palabras, tanto pecado como transgresión, son iguales pero diferentes. Diferentes pero iguales, diría yo. La palabra o concepto transgresión se menciona 73 veces en 15 libros de la Biblia. Miren si tendrán alguna importancia y debemos prestarle atención. Es evidente que se trata de un concepto teológico importante que conviene comprenderlo. La palabra griega que se traduce como transgresión en el Nuevo Testamento significa un paso en falso. Un paso en falso. Implica una caída después de estar cerca, un tropiezo, una desviación del curso, un alejamiento de la verdad. Robar es pecado. Si lo hacemos más seguido, es un paso en falso. No comprendimos que era pecado. Vas por la ruta y de repente un cartel te indica que no podemos adelantarnos en doble línea amarilla. Significa que hay un límite claro que legalmente no debemos traspasar, ¿no es cierto? O sea, los cartelitos están para respetarlos, las leyes están para respetarlos, pero no lo hacemos. Cuando alguien desobedece deliberadamente esa señal y cruza el límite, está cometiendo una infracción, una transgresión. De manera similar, y desde una perspectiva bíblica, cuando traspasamos los límites de Dios establecidos, estamos cometiendo una transgresión en nuestras vidas. Estamos cometiendo un delito. Y esto trae como consecuencia la rotura de la confianza en la relación entre el hombre y Dios. Hay una falta de fidelidad e integridad, porque quebrantamos sus leyes. Dios ha establecido el límite, están en su palabra.
cuando vamos más allá de ellos, nos transformamos en transgresores a su palabra, en infractores, en desobedientes, en pecadores de la ley de Dios. Y por lo tanto, estamos muertos espiritualmente. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí encontramos las dos palabras juntas, por separado también. Delitos, que es transgresiones, y pecados. Cuando pensamos en una transgresión, lo imaginamos como un acto intencional, ¿no? Lo decía recién. Sabemos que robar está mal, pero me quedé con un vueltito. Y no lo tomamos como pecado a eso. Pero Dios sí. Por eso dice que murió por nuestras transgresiones el Señor Jesús también. Aquí vemos que estábamos muertos a causa de nuestras transgresiones. Porque el versículo dice que Él nos dio vida. Estábamos muertos espiritualmente. Y el Señor nos ha dado vida a través de la cruz. Iglesia, debemos tener en cuenta cuán grave es transgredir los mandamientos de Dios. Nos separan de Él. Estamos muertos espiritualmente. ¿Estás entendiendo, iglesia? Porque por ahí nos tomamos algunos permitidos, ¿no? Como quien dice, y buscamos excusas en su palabra para ver si estamos pecando, estamos transgrediendo o estamos bien delante de Dios. Y hablaba hace unos días, los días miércoles tengo un compañero que me ayuda en el reparto y hablábamos sobre la parábola del hijo pródigo. Que muchos se toman de eso, ¿no? Dice que el hijo se fue de la casa, hizo lo que quiso, se gastó todo. Después volvió arrepentido y el padre lo recibió. Y nos tomamos de esa enseñanza como creyentes para también hacerlo. Me voy de la iglesia un tiempo, hago lo que quiero, vivo mi vida. Total, después vengo a la casa del Señor arrepentido y Él me perdona. Tengamos cuidado con eso, iglesia. Tengamos cuidado con ese pensamiento. Hebreos 10:26 nos dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No juguemos con las cosas de Dios. Tengamos cuidado. No usemos su palabra como excusa que podamos venir al arrepentimiento después de ir a hacer lo que queremos. Porque caemos en la apostasía personal. Por la incredulidad de los creyentes, dejarán de tomar en serio las verdades, las amonestaciones, las advertencias, las promesas y las enseñanzas de la palabra de Dios. Nos tomamos de su palabra para dejar su palabra de lado y después hacer lo que queremos y volver a sus pies. Tengo un conocido que está apartado del camino del Señor. Él se fue al mundo, conociéndolo, se fue al mundo. Y su pensamiento es este: yo voy a hacer todo lo que quiera con mi vida. Total, voy a tener los últimos 5 minutos para arrepentirme y el Señor me perdonará y será salvo. ¿Será así como funcionan las cosas de Dios? Lamentablemente no. Y me imaginaba esta situación, ¿no? Hablando de la doble línea amarilla, camino de las altas cumbres. Uno va, siempre está transitado, va apurado, quiere llegar rápido y se encuentra con un embotellamiento. Nos tocó una vez que volvíamos del campamento, tuvimos 4 horas para volver. Tenés la doble línea amarilla, no podés avanzar. Pero vos estás apurado, querés llegar. Y ves la oportunidad, cruzás el límite y avanzás. Y de repente te aparece un camión de frente. Pegas el volantazo, tenés 2000 metros de altura para abajo. Y en esa caída yo no creo que tengas los 5 minutos para pedirle perdón al Señor y arrepentirte de todo lo que hicieron.
Por eso, iglesia, tengamos cuidado, no juguemos con las cosas de Dios. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos, tengamos cuidado con las cosas de Dios, iglesia, porque Dios conoce el tiempo de caducidad de nuestras vidas. Porque si pecáramos, ahora sí, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estamos en Hebreos 10:26, lo que continuaba de eso. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda su sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Estamos a una semana de Pascua. Ya nos olvidamos lo que pasó. Y siguen pisoteando la sangre de Cristo. Siguen pisoteando la obra en la cruz. Haciendo lo que quieren. Haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidemos, Señor, cuidémonos. Iglesia, tened cuidado. Dejemos de transgredir las leyes y mandamientos de Dios y escuchemos la voz del buen pastor. Tengamos presente, Él murió por nuestras transgresiones, para hacernos justos delante de Él. Escuchemos su voz. Dice, yo soy la puerta, por el que a mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto. Juan 10:9. El que fue entregado en la cruz por tus transgresiones es la puerta de entrada al reino de los cielos. Es la única puerta, pero muchos de esa puerta la hacen giratoria. Entran y salen, entran y salen, entran y salen, como este conocido que piensa que va a poder entrar y salir cuando él quiera y tener esos minutos finales para arrepentirse. Jesús no solo es nuestro buen pastor, sino que nos guía al redil, y es la única puerta por la que podemos entrar y hallar salvación. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador, dice la palabra. Si no entramos por la puerta, si no aceptamos los límites de su palabra, somos transgresores. Al cuadrito de pecado, agreguémosle transgresión, cruzar los límites. Sabemos que pecado no lo podemos hacer, transgredir tampoco, porque es contado como pecado. Ya no más, iglesia, transfórmate en una oveja obediente a la voz del pastor. Deja que su vara y su callado te guíen. Lo dice el salmo más conocido que usamos, ¿no? El 23:4. Dice, te infundirán aliento. También por ahí esa palabrita la entendemos mal, ¿no? Porque se piensan que estando en el mundo el Señor los va a alentar a seguir haciendo lo que quieran, pero su vara no la usaba el Señor para venir ovejita. Ustedes saben que de todos los animales, las ovejas son los más indefensos. Pasan todo el día pastando y vagando de un lugar a otro, sin levantar la vista. Y como resultado, pueden perderse y no tienen instinto de orientación. Son totalmente incapaces de encontrar el camino al redil, aunque lo tengan delante de ellos. Por eso es importante escuchar la voz de Dios, para no perdernos, no extraviarnos, y para volver a casa cuando estamos ahí a punto de extraviarnos, ¿no? Dice que las ovejas son naturalmente seguidoras, siguen a la que va adelante, y si la de adelante se cae al precipicio, todo el rebaño también. Y me hacía una pregunta, ¿no pasa lo mismo con los creyentes de hoy día?
vamos atrás de las ovejitas y nos caemos al precipicio todos juntos y no estamos escuchando la voz del Señor. Se desorientan, se apartan y no encuentran el camino. Así está como el conocido ¿no? Se apartó y hoy no encuentra el camino de regreso. Y está cruzando todos los límites de Dios. Y es una pena. ¿Y cuántos más hoy en día puede haber en este lugar? No dentro de la congregación, ¿no es cierto? Pero en este mundo, que se han apartado y no encuentran el camino de regreso. Para eso Dios usa su vara y su callado. La vara de Dios es autoridad, nos mantiene en el camino correcto, nos disciplina y nos protege. El pastor usaba la vara para guiar a la ovejita, pero si la ovejita en el primer varillazo no venía, le daba un varazo más fuerte, ¿no? Y Dios trabaja así con nosotros. Pero nosotros el primer varillazo no nos gustó. Cuando cruzamos los límites, el Señor te dice, ¿qué estás haciendo? Y eso no nos agrada. No nos gusta la corrección del Señor. Su callado nos mantiene fuera de peligro y cerca suyo. Y nos alejamos con el callado, el Señor nos trae de vuelta. Si la oveja se iba lejos, o si se caía en algún lugar, el callado es esa curva de ahí, la agarraba y la traía, ¿no? Y el Señor también, con sus hijos que se desvían, usa su callado. Esperemos que no llegara a la vara, que simplemente el Señor con el callado nos atraiga. No del cuello porque les va a doler. El camino del creyente no tiene una doble línea amarilla, sino una línea delgada que nos separa entre la vida y la muerte espiritual. No crucemos los límites trazados por Dios. Dice Tito 2:12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Justa, sobria y piadosamente, así como nos quiere Cristo que vivamos en esta vida. Para eso Él vino, murió en la cruz por nuestras transgresiones, para justificarnos. Vivamos justa, sobria y piadosamente en este mundo, iglesia. Escuchemos la voz del buen pastor, tengamos presente lo que Él tiene para nuestras vidas. Dejemos de cruzar los límites, porque las transgresiones también es pecado. Cruzar el límite puesto por Dios nos va a llevar a una muerte espiritual. Tengamos presente eso, iglesia. Cristo ha muerto para cubrir nuestras transgresiones y hacerte justo delante de Dios. Debemos ser ovejas obedientes al buen pastor. No vayamos vagando de un lugar a otro. Escuchemos su voz, recibamos la guía y el cuidado y su corrección. Muchas veces no nos gusta ni su vara ni su callado, pero es culpa nuestra que cruzamos los límites que Él ha establecido. Entremos por la puerta correcta. Al reino de los cielos hay una sola puerta. La giratoria no va. Jesucristo es esa puerta. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Seremos ovejas obedientes o seguiremos cruzando los límites de Dios? Pensemos en eso, iglesia. Hay límites que no debemos cruzar para vivir justa y piadosamente en esta tierra. Señor, te damos gracias.